Continuamos en Canal E, vamos a hablar del mercado de capitales, vamos a meternos a pasar pantallas con la gente de Raba Bursátil, con Mauro Natalucci. Mauro, ¿cómo estás? Hola Santiago, buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿qué se cuenta? Porque, a ver, volatilidad siempre. Arranca a la mañana positivo, vuelve a negativo, un Merval que termina negativo 4 ruedas, sin embargo hay activos que zafan de ese negativismo del Merval. Si dividimos al Merval en sectores, ¿qué está pasando? Dos sectores o tres sectores grandes, a ver, energía, bancos y digamos todo el resto. ¿Qué está pasando? Bueno, el Merval termina positivo en el año, ¿sí? Por lo que va en 2023. Lo que pasa es que, bueno, hay activos que claramente fueron más de interés del público, ¿no? Como vos bien decís, el sector energético, el sector industrial, ¿sí? Como Alvar, como Ternium, y quizás un poco de lado han quedado los bancos, ¿no? El sector financiero creo que el mercado lo ve un poco más riesgoso que cualquier otro sector. Bueno, también es un poco lógico con la incertidumbre macroeconómica y sobre todo monetaria, ¿no? Que tendremos después de las elecciones, del balotaje. Me gusta como primer análisis analizar en la página de Raba que vos tenés una variación diaria, una mensual y una anual. Mirá la mensual, si ya han quedado algunos con números rojos, algo que están apareciendo intermitentemente porque están en un 1% arriba, 2%, y están migrando a rojo. En el caso de YPF, hoy, mensualmente, porque estamos hablando de que van casi la mitad del mes, esto debería reportar una tasa a plazo fijo mínima del 5%. ¿Cuánto está YPF hoy? YPF en el mes lleva un 5%, efectivamente. Okay. 5% positivo y obviamente, bueno, en el año claramente va más de un 190 pesos. Claro, ¿no? eso es la foto y la película. Y a nivel mes, ¿hay alguna que todavía sigue en rojo, que ha sido mejor estar en pesos que invertir en el mercado de capitales? Bueno, llamativamente Pampa Energía no está positiva. Pampa Y Energía. fue uno de los papeles, claro, fue uno de los papeles que tuvo mejor tendencia, ¿no? Una tendencia muy alcista y muy prolija durante todo el año. Entonces, un activo que va un 190% en el año positivo y este mes no ha subido, ¿sí? No tiene ganancia. Claro, porque ahí repasamos las tres grandes, Galicia, YPF y Pampa. Es la que de alguna manera, con la ponderación, debe estar tercera en ponderación en el mercado, es la que arrastra un poco al mercado, al índice de S&P Merval hacia el rojo. Sí, claro, totalmente. Es uno de los activos que más ponderan en el Merval, ¿no? Que más peso ponderado tiene, junto con YPF, junto con Galicia, por una cuestión de volumen, ¿no? De negociación. Entonces, claro, claramente las bajas en Pampa son mucho más significativas y pesan mucho más en el índice que una baja de un papel que tenga la mitad o un tercio del volumen de negociación. Ayúdame a pasar un aviso parroquial que tiene que ver con dolarizarse. Hoy está muy difícil a nivel dólar informal, no hay precio, no hay operaciones, hubo mucha investigación y un hallazgo significativo en el último allanamiento. Y la realidad es que el aviso que tenemos que dar con Mauro es que si vas a comprar dólar MEP, lo hagas hoy. Hoy último día, ya mañana es un salto al vacío. ¿Hay algún loco que te dice, me quedo comprado y espero el martes? Bueno, todo, a ver, hay que aclarar también, depende del perfil que uno tenga, ¿no? Como inversor. A ver, por eso elige loco. La realidad es que, claro, exactamente. La realidad es que ese tipo de perfiles, ¿no? Que se quedan con los bonos comprados durante todo el fin de semana con un balotaje donde va a definir el próximo gobierno, la realidad es que está apostando netamente a una fuerte caída en la tira de los bonos, ¿sí? Entonces, claramente piensa liquidar, aunque sea en pesos, más allá de que no pueda quizás liquidarlo en dólares por X motivo, aprovecharía ese spread, ¿no? Esa caída fuerte en la tasa que elevaría muchísimo el precio de mercado, que es lo que se llama ganancia de capital en renta fija, para poder venderlo la semana que viene a un precio mucho más alto. Bueno, es una jugada muy arriesgada, claramente, no es la mayoría de las cartas. Ahí se nos cortó. La mayoría claramente se cubren en dólares, ¿no? Entonces, si uno quiere generar cobertura, claramente hoy es el último día para poder iniciar un parking, como se le llama en la bolsa, para poder hacerse dólar MEP y cerrar la mañana. ¿Sí? Cerrar la mañana, no especular con el tipo de cambio.
Una cosa que había analizado hoy a la mañana, pensaba y digo, hoy estamos en precios, sobre todo YPF, que está por debajo de los 10.000, estamos a precios del primer raíz electoral. Cuando uno mira los precios solamente, tiene que haber un condicionamiento del por qué suben, porque si no, diríamos, bueno, volvió a ese precio, tiene más para subir, pero la realidad es que hay componentes político-económicos que lo llevan a que de ese gran raíz electoral que llegó hasta casi 14 o 13.000 y pico de pesos, en pesos YPF, cae muy por debajo. A pesar de, como vos me decís, hay una ganancia del 190% de lo que va del año y tenés que dividirlo por 11 o por 10 y medio. Por 11 te diría, 11 y medio. Digo, el contexto hoy es diferente, no hay raíz electoral. Todo lo contrario, y te lo pregunto directamente, Mauro, ¿el mercado está tomando una posición electoral de alguna manera implícita? Bueno, buena la pregunta. El mercado en realidad lo que está viendo es incertidumbre, ¿sí? Toma posiciones en cuanto a las elecciones, se posiciona. A ver, el mercado siempre es expectativa, ¿no? El mercado ya sea de cambios, de acciones, de cualquier cosa. Entonces, las expectativas hoy yo creo que están divididas, ¿sí? Están divididas, pero ¿qué pasa? Las acciones siempre son un buen refugio ante la inflación y ante variaciones de tipo de cambio. Entonces, claramente, yo creo que el rally, como bien vos decís, electoral, yo creo que empezó en el 1 de enero, ¿no? O el 2 de enero de este año. Que el Merval haya subido tanto, con un contexto tan incierto para Argentina, donde ya tenemos prácticamente una inflación interanual que, si no me equivoco, va en un 140%. Entonces, 146, bueno, claro. Claro, entonces, en ese contexto uno tiene que analizar que el Merval fue de cobertura efectivamente. La posición que ha tomado la mayoría del mercado de posicionarse en acciones tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con una especie de cobertura. Desde mi punto de vista, creo que muy pocas carteras de inversión no tienen una estrategia definida. Yo creo que la mayoría, el 99,9%, ya está definido por un lado o por el otro y ya saben qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ante la incertidumbre nadie sabe qué va a pasar, pero uno tiene que estar posicionado de la manera que piensa que puede salir el mercado para cualquier lado, ¿no? Porque es la realidad, es un 50-50 de posibilidades. Claro, porque hay veces que pasa que muchos son traicionados porque el voto lo deciden con el bolsillo y sin embargo hay muchos que dicen, en el mercado de capitales, yo sé que con alguna de las dos fórmulas me va a ir mejor, sin embargo no creo que sea la mejor opción. ¿Por qué digo me va a ir mejor? Porque seguramente va a haber una suba en los precios de los activos. Si bien ambos candidatos se muestran lo que llamamos market friendly, seguramente alguno podría traer algún incentivo más a los inversores de la Argentina. Es una apreciación totalmente personal. Digo, me parece que ambos candidatos deberían respetar, y esto lo digo hoy antes de las elecciones, la propiedad privada. Se jactan de que la propiedad puede ir privada, que la libertad, que el derecho, que el desarrollo de las personas. Bueno, mi desarrollo estaba basado en bonos argentinos, en ayudar a la Argentina. Si vos los reperfilás o de alguna manera los reestructurás o no los pagás, estás afectando mi libertad, estás afectando mis derechos y la propiedad privada. Por ende, lo digo hoy, cualquiera de los dos candidatos no debería realizar, en pos de defender el mercado de capitales, como lo hice desde el día 1, ningún acto que vaya en contra del ahorrista, que no es especulador. Porque ¿sabes qué, Mauro? Me da mucha bronca cuando se cuida al dueño del departamento, dice, pero el señor lo tenía como inversión. ¿Y los bonos argentinos para qué los tenés? ¿Para especular? ¿O exactamente para esto, no? Entonces digo, cuidemos a los ahorristas porque ninguno de los dos candidatos dijo nunca que íbamos a perder derechos sobre los bonos argentinos. La deuda soberana es un tema muy complejo, más allá de obviamente las LELIQ, que vos bien lo sabés, también es un punto a resolver. Y metiéndonos en eso, riesgo país en este momento y bonos.
Bueno, a ver, riesgo país, tengo aquí el dato, está en 2.452 puntos, ¿sí? Estamos hablando de un Sí, riesgo más país o que menos, viene sí. cayendo. Claro, viene cayendo durante el mes, fue un mes bastante benévolo, ¿no? Para lo que es las tasas de interés, porque claramente el riesgo país es el diferencial de tasas, como siempre lo mencionamos, diferencial de tasas entre el libre de riesgo y Argentina. Entonces ese spread vino cayendo este mes, bueno. Vino un poco acompañado con lo que fue el tipo de cambio. Al margen, a ver, en el año claramente fue una suba de un 10, casi un 11%, ¿sí? Desde el principio de año hasta ahora. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que el riesgo país sigue siendo alto, los bonos siguen teniendo una TIR de entre el 50 y 60% en el tramo corto, que ese creo que es el problema hoy, que el mercado ve, ¿no? Perdón, que el mercado ve que tiene, obviamente, un riesgo. Yo coincido con vos en que ninguno de los candidatos debería tocar las posiciones, ¿no? O Claro. reperfilar deuda en el corto plazo, porque en realidad tampoco hay grandes vencimientos. No hay vencimientos. Eso está muy claro porque vos tenés dos vencimientos en lo que va del año de intereses y a partir del 2024 vas a pagar amortizaciones de cara al 2030. Hablamos de la L30 y del G30, que son bonos exactamente iguales con una diferencia de spread básicamente basado en la ley Nueva York o la ley local. Pero ese bono AL30 o GD30 te va a pagar 4%, 8%, lo va a ir pagando acá al 2030. No es un número complicado para cualquier gobierno y debería ser un activo a honrar. ¿Por qué? Porque si siempre hablamos del plan Bonex, si siempre hablamos de que quien ahorraba un mango en el 2001 se quedaron con su dinero, si la deuda interna no se salda nunca, es difícil que vos confíes en la Argentina. Entonces, cuando los candidatos te dicen, la gente tiene dólares bajo el colchón, sí, claro, pero no se los voy a dar a quien me reperfile deuda, a quien me reestructure bonos con quita significativa para los ahorristas, porque de hecho la quita que se hizo en el 2020 tenía algún beneficio, si vos descontabas a valor presente, tenía cierto beneficio para los ahorristas. Después que el bono se haya caído a 25 es otra cuestión, pero el bono sale a cotizar a 51 dólares. ¿Y hoy a cuánto están el GD30 y el AL30 en D, Mauro? Mira, lo tenés más o menos en un 30% de paridad, ¿sí? 20 y pico por ciento, 30%. Claro. A ver, tiene todavía un spread muy alto, siempre y cuando, a ver, lo que el mercado hoy está pareciendo, ¿no? Que el precio que le asigna el mercado, que es de 25, 30 dólares, más o menos G30, L30, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la incertidumbre, yo creo que electoral, ¿no? Electoral y obviamente macroeconómica, claramente. No creo que sea una dificultad para el gobierno afrontar los pagos del año próximo. A ver, solamente amortizan los bonos a mediados de año, ¿sí? O sea que desde enero hasta julio tiene todavía digamos, un margen importante de maniobra. Entonces, lo que el mercado está descontando hoy con una TIR tan alta de 50, 60% en el tramo corto, yo no creo que tenga que ver con un default. Creo que tiene que ver más que nada con la incertidumbre que genera Argentina. Claro. Entonces, es un poco eso también a lo que va el Y mercado, recordá, ¿no? Mauro, que en algún momento el mercado de capitales, además de ser una rueda virtuosa a nivel empresas, también ha aportado mucho cuando los bonos, y esto lo he vivido en carne propia, cuando te decían el Banco Provincia o el Banco Nación te permite la cancelación de tu deuda hipotecaria comprando bonos, tomándolos a la paridad del 100. Esto es algo que puede llegar a venir, que vos con los bonos que hoy para la Argentina valen 30 o para el mercado valen 30, pero para la Argentina debe pagar 100, diga yo los voy a tomar hoy a 90 o a 80 y con eso vos puedas pagar impuestos. Por ende, pagás 30, lo que te rinde 80 y volvemos a una situación donde quien tenía los dólares abajo del colchón los puede blanquear, posiblemente pueda cancelar cuotas de deudas que tenga o aplicarlo al pago de impuestos o si más no sea, achicar un poco lo que paga al fisco en impuestos. Esa me parece que puede llegar a ser un resultante para que además tenga mucho apetito en estos bonos, haya y se pueda hacer una reemisión de estos bonos
y poder tener unos bonos soberanos un poco más sólidos. ¿Coincidís, Mauro, con esto? Sí, claro, totalmente. Pueden ser incentivos para que el mercado de capitales sea un poco más alto, ¿no? O sea, que haya interés en comprar estos bonos que no sea meramente especulativo. Porque claramente hoy son inversiones netamente especulativas, claramente esperando que las elecciones se desarrollen de alguna manera, que el mercado vea que se pueden llegar a aparecer un poquito mejor, ¿no? La TIR caiga fuerte y que el precio suba. Bueno, si se le da al ahorrista, al inversor del mercado de capitales, las alternativas que vos mencionaste recién, bueno, es un incentivo para poder entrar en estos títulos y que, bueno, coticen a mayor paridad, ¿no? En cuanto al precio hoy del mercado, yo creo que son precios de oportunidad en tanto y en cuanto, bueno, como te digo, el mercado vea viable que la deuda no se reperfile. Yo lejos estoy de pensar que puede llegar a reperfilar, por lo menos dentro del próximo año. Y ahí sí, Mauro, entra el mercado libre, en la oferta y la demanda. Cuando sobre la deuda soberana vos la puedas aplicar a otra cosa, alguien dirá, pero pará, si estoy pagando 30, lo que me vale 80, seguramente ese mercado lo va a regular en torno a los 50. Por eso también hay que estar atento. Siempre el que llega primero tiene más timing y más poder de reacción. Y esto lo ves no solamente en los mercados, lo ves en el deporte, lo ves en tu vida, lo ves en cualquiera de las situaciones. Últimas dos que me voy al corte. Dame el precio del MEP en este momento para los que quieran hacer hoy y del CCL. Mira, tenemos un MEP de casi 878 pesos por dólar, ¿sí? Y un contado con liquidación de casi 8,90, ¿sí? 8,89. O sea que la brecha vuelve a ser positiva a favor del contado con liquidación. Bien. Cuestión normal, ¿no? Que se empiece a normalizar porque la brecha estaba negativa. Claro. Y no es una situación totalmente anómala en cuanto al mercado, ¿no? Generalmente, el contado con liquidación no puede estar nunca por debajo del MEP por una cuestión de riesgo, ¿sí? Es un contado con liquidación que es de cambio que el producto de una liquidación de un activo en el exterior, en una plaza exterior. Entonces, no puede tener el mismo riesgo que liquidarlo en el mercado local. Todos por debajo de 900, te lo contó Mauro Natalucci de Raba Bursátil. Nos encontramos con un nuevo presidente el martes que viene pasando pantalla. Dale, hasta luego, Santiago. Gracias. Abrazo grande.